Bien, pues entonces ya vimos la sesión pasada, vimos la parte de configuración interna de mesencéfalo. ¿Recuerdan? Vimos este puente, los núcleos del puente y los núcleos de la médula oblonga. Entonces, el día de hoy vamos a integrar parte de las funciones del tallo cerebral con respecto a algunas funciones. Entonces, em, para empezar, vamos a empezar para ver la anatomía del reflejo fotomotor, que es un reflejo sencillo, pero que tiene varias implicaciones. Entonces, recordemos que el reflejo fotomotor consiste supongamos, ponemos aquí la mano en la línea media, y entonces con una lamparita colocamos un estímulo luminoso, ¿verdad? Supongamos en este caso al ojo derecho. Entonces, ante el estímulo luminoso, en el reflejo fotomotor, la respuesta refleja es que haya contracción de la, este, de la pupila, ¿verdad? Entonces, cierra la pupila y produce miosis. Eso se llama reflejo fotomotor. En el ojo derecho, ante el estímulo luminoso, se cierra la pupila. Y ese reflejo fotomotor sabemos que es consensual. Sabemos que si yo estimulo mi ojo derecho, tengo que buscar también la respuesta en el ojo izquierdo. Entonces, hace miosis del lado derecho al estimular el ojo derecho y también hace miosis del ojo izquierdo. ¿Están de acuerdo? Entonces se dice que es consensual. Después hago lo contrario, estimulo el ojo izquierdo, veo la respuesta luminosa o la respuesta de la miosis en el ojo izquierdo y busco que también se presente en el ojo derecho, ¿no? Entonces, de esa manera ya exploré los reflejos fotomotores, tanto del ojo derecho como en el ojo izquierdo. En eso consiste el reflejo fotomotor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la vía de cómo ocurre. Entonces, este reflejo fotomotor lo que nos va a producir va a ser la miosis, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que va a producir, que vamos a asociarlo con la eh, miosis. Y de este lado vamos a poner más adelante, acá vamos a poner a la midriasis. Mi, mi, Vamos a hablar de la base anatómica para la midriasis, pero eso lo vamos a poner de este lado, ¿sale? Midriasis. Entonces, a ver, para la miosis, entonces tenemos que, vamos a poner de este lado, si es una vista superior, este, mm, va a ser mi ojo izquierdo y este va a ser mi ojo derecho, ¿no? Visto desde arriba. Este es ojo derecho, este va a ser ojo izquierdo. Y vamos a poner hacia acá, vamos a poner a nuestro mesencéfalo. Entonces, pongo aquí mi mesencéfalo con sus pedúnculos cerebrales, la cara lateral del mesencéfalo y el tectum mesencefálico, ¿verdad? Aquí el acueducto cerebral o de Silvio. Entonces, vamos a poner acá nuestra lamparita y con el estímulo luminoso. Ahí viene la luz. En el ojo izquierdo, supongamos. Vamos a buscar el fotomotor del ojo izquierdo. Y entonces, al estimular nuestro ojo izquierdo, sabemos que todos los reflejos, vamos a poner aquí, un reflejo va a tener tres componentes. Tiene una vía aferente, tiene un centro integrador y tiene una vía eferente, ¿verdad? Todos los reflejos del sistema nervioso central tienen estos tres componentes: vía aferente, centro integrador y la vía eferente. Entonces, si fuera pregunta de examen, nos dirían, ¿quién es la vía aferente del reflejo fotomotor? Entonces, sabemos que la vía aferente del reflejo fotomotor es es la vía visual. Sale el nervio óptico, sabemos que acá se decusa para formar el tracto óptico, y después perdón, el quiasma óptico, nervio óptico, quiasma óptico, y después el tracto óptico, ¿verdad? Y entonces este tracto óptico va en dirección hacia lo que es el cuerpo geniculado lateral, que forma parte de la vía visual, ¿verdad? El geniculado lateral. Entonces, antes de llegar al geniculado lateral, la vía visual manda unos axones al mesencéfalo. Llegan aquí al mesencéfalo, al centro integrador del reflejo fotomotor. El centro integrador del reflejo fotomotor es un núcleo que está ahí en relación con la sustancia gris pericoeductal y con el acueducto cerebral de Silvio, que es el núcleo pretectal. ¿De acuerdo? Este núcleo se le conoce como núcleo pretectal.
Es nuestro centro integrador del reflejo fotomotor. Es el que coordina, ¿no? El que coordina el reflejo, que lo integra. Entonces, ante el estímulo luminoso que entra por la vía visual, entra, y se dirige hacia el geniculado lateral. Pero antes de llegar al geniculado lateral, manda estímulos al núcleo pretectal. Entonces, el núcleo pretectal lo que va a hacer es que va a estimular a un núcleo que está por delante de lo que es de lo que es nuestro acueducto cerebral de Silvio. Recuerden que aquí adelante y hacia afuera de lo que es el acueducto presentamos un núcleo, que es el núcleo principal del tercero, al principal del tercero. Y entonces del tercero, sabemos que sale aquí en el borde medial del pedúnculo cerebral y va en dirección hacia los músculos extraoculares. Aquí está el tercero del lado izquierdo y aquí vamos a poner nuestro tercero del lado derecho. El núcleo principal del tercero, si ustedes recuerdan, la clase pasada mencionamos que es un núcleo que es eferente somático general. ¿De acuerdo? Es eferente somático general. O sea, va a inervar los músculos recto superior, recto, em, recto medial, el recto inferior, el oblicuo superior, no, perdón, el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. ¿Sale? Así está nuestro núcleo principal del tercero. Pero entonces, por delante y afuera de de nuestro núcleo principal del tercero, se encuentra otro núcleo. Aquí mencionamos incluso que está como sombrerito, porque está por delante del principal, por arriba y por atrás. Le forma como si fuera una gorrita, como si fuera una gorra o una capucha al principal del tercero. Entonces, este núcleo, que hemos puesto de color verde, se llama núcleo accesorio, accesorio del tercero. Saben ustedes que el núcleo accesorio del tercero se le conoce como de Edinger-Westphal, ¿verdad? El núcleo de Edinger-Westphal. Entonces hagan de cuenta que de aquí del núcleo accesorio del tercero es el que va a ser estimulado por el núcleo pretectal. Entonces, ante el estímulo luminoso, viaja por la vía visual, es la vía aferente, llega al núcleo pretectal, y entonces se puede decir que si lo hiciéramos esto como si fuera un cuento, diríamos, llega información al ojo. El ojo le manda la información al cerebro de, nos está llegando demasiada luz, ¿no? Nos está llegando demasiada luz. Haz algo para que no entre tanta luz. Que haga algo el sistema nervioso central. Pues el núcleo pretectal recibe esa información a través de la vía visual, estimula al accesorio del tercero. Y el accesorio del tercero se va en la parte periférica del tercero, ¿no? Del principal del tercero. Aquí va el accesorio del tercero, ¿no? Rodeando a nuestro tercer nervio craneal. Y entonces se desprende unas fibritas del tercero y hacen sinapsis en un ganglio parasimpático. Este ganglio parasimpático del tercero se llama ganglio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ganglio del tercero que es parasimpático? Ciliar. Exactamente, ¿verdad? Ese sería nuestro ganglio ciliar. Ese ganglio ciliar generalmente está por abajito del nervio óptico, ¿sale? Entonces ahí está nuestro ganglio ciliar. Y entonces del ganglio ciliar salen las fibras postganglionares, unas fibras postganglionares parasimpáticas que van a llegar a un músculo que se encuentra en el iris. Entonces aquí, en el ojo, tenemos al iris. Y entonces, recuerden que el iris, si nosotros ponemos acá el si ponemos aquí a lo que es el iris, en el centro está la pupila, que es el orificio, por donde pasa la luz, y entonces nuestro iris tiene unas fibras circulares concéntricas, ¿no? Unas fibras circulares. Estas fibras circulares forman lo que conocemos como el músculo constrictor, constrictor de la pupila. Y entonces, este músculo constrictor de la pupila, pues va a estar inervado por las fibras postganglionares del ganglio ciliar. Al contraerse el músculo constrictor de la pupila, pues entonces la respuesta refleja es la miosis. O sea, se cierra la pupila, ¿no? Disminuye su diámetro. Entonces, de esa manera ya tenemos el reflejo fotomotor del lado izquierdo.
Entonces, el estímulo, acá ponemos, siempre para un reflejo va a haber un estímulo. Entonces, el estímulo, acá es un estímulo luminoso, ¿no? Es la luz. El receptor, pues es los conos y bastones, lo que serían todo lo que es la vía visual. La vía aferente, entonces, de nuestro reflejo fotomotor es el nervio craneal 2, el nervio óptico. El centro integrador es el núcleo pretectal. Nuestro núcleo pretectal activa el accesorio del tercero. Del accesorio del tercero van las fibras postganglionares, hacen sinapsis en el ganglio ciliar, del ganglio ciliar, fibras postganglionares que llegan al músculo constrictor de la pupila y produce la miosis. ¿De acuerdo? Se integra a nivel de tallo cerebral, a nivel del colículo superior. Ahora, eh, este reflejo mencionamos que es consensual. ¿A qué nos referimos con que es consensual? Que si yo estimulo el ojo izquierdo, también va a responder el ojo derecho, ¿no? El lado contralateral. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, pues ocurre porque nuestro núcleo pretectal va a estar comunicado con el núcleo pretectal del lado contralateral. Entonces, acá tengo mi otro núcleo pretectal y los núcleos pretectales están comunicados por lo que es nuestra comisura posterior. Entonces, los axones de la comisura posterior conectan los pretectales, el derecho y el izquierdo. Esa comisura posterior está por atrás del acueducto cerebral o de Silvio. Esta la vamos a llamar la ¿qué? La comisura posterior. Forma parte de la sustancia blanca del tallo cerebral, ¿verdad? Entonces tenemos mi comisura posterior, que son fibras que comunican la parte derecha con la parte izquierda, aquí de nuestros núcleos pretectales. Entonces, cuando entra el estímulo por el ojo izquierdo, viaja por la vía visual, estimula el pretectal izquierdo para activar el accesorio del tercero del lado izquierdo, pero también activa al pretectal del lado derecho. El pretectal del lado derecho lo que va a hacer es que estimula al accesorio del tercero del lado derecho, y del accesorio del tercero del lado derecho salen las fibras postganglionares, no, perdón, preganglionares, estas fibras que van rodeando al tercero, se desprenden, hacen sinapsis en el ganglio, en las neuronas ganglionares del ganglio ciliar, del lado derecho, y de ahí salen las fibras postganglionares que van a llegar al músculo constrictor de la pupila, ahora del lado derecho, y también produce miosis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite que nuestro reflejo fotomotor sea consensual? Que al estimular el lado izquierdo también responde el lado derecho, la integridad de la comisura posterior. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda de cómo está la vía anatómica del reflejo fotomotor, No, doctor. ¿no? Muy bien. Entonces así queda reflejo fotomotor que sirve para cerrar la pupila, ¿no? Disminuye el diámetro de la pupila, entonces produce miosis. Aquí lo interesante de este reflejo fotomotor son las lesiones. ¿Están de acuerdo? Ya, una vez que uno ve la parte de la anatomía, ya quedó ahí la anatomía. Entonces hay que ver las lesiones. Y ya con las lesiones empiezas a jugar un poco. Entonces, dices, vamos a tener opciones. A ver, una opción sería una lesión de la vía óptica, de la vía visual. Sería la lesión número 1. Una lesión 2 sería la lesión de la comisura. ¿De acuerdo? Acá está la lesión 2, la lesión de la comisura del centro integrador. Y la lesión 3 sería una lesión del nervio tercero, del óculo motor. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a empezar con la lesión de la primera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a poner la primera opción. Entonces, tenemos que poner ojo izquierdo, vamos a poner aquí ojo derecho y vamos a poner cómo está el fotomotor y cómo está su consensual. Entonces, diríamos, a ver, si produzco el reflejo fotomotor del ojo izquierdo, vamos a hacer el estímulo en el ojo izquierdo, pero tiene lesión de la vía aferente. ¿Cómo estaría en el ojo izquierdo el fotomotor si está lesionado la vía aferente?
Abolido. Abolido, ¿no? Entonces dice, el fotomotor del ojo izquierdo está negativo, ¿no? Pone aquí negativo, el fotomotor del ojo izquierdo. Y el consensual, al consensual, al estímulo del ojo izquierdo, ¿cómo está el consensual? Ese sí está presente. Supongamos, Jorge, al estimular el ojo izquierdo, ¿hay respuesta del ojo derecho? Ah, no, perdón, no. No, no, no. Estaría negativo, ¿no? Sí, también. Negativo. Entonces, el consensual del ojo izquierdo, o sea, la respuesta al estimular el ojo izquierdo, al estimular el ojo izquierdo, ¿hay consensual en el ojo derecho? No. Entonces lo ponemos negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo exploro en este mismo caso, si ahora busco el fotomotor en el ojo derecho, ¿cómo va a estar en este caso el fotomotor en el ojo derecho? Acuérdense que del lado derecho no pusimos ninguna lesión. Está íntegra la vía eferente, el centro integrador y la vía aferente. Acá Estaría ¿Cómo estaría el fotomotor? bien. Está Bien, presente. está presente. Entonces aquí, pues aquí no marcamos ninguna lesión. La vía aferente está bien, el centro integrador también está bien y la vía eferente también está bien. Entonces el mismo paciente, es un paciente que tiene una lesión de la vía visual, supongamos. Al explorar el ojo izquierdo, tiene fotomotor negativo con consensual negativo. Al explorar el ojo derecho, pues el ojo derecho no tiene ahí lesión. Entonces el ojo derecho va a tener su fotomotor positivo, ¿verdad? Entonces voy a poner que el fotomotor está positivo. ¿Y cómo estaría el consensual? Positivo. Positivo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al estimular el ojo derecho, entonces se hace el fotomotor del ojo derecho, y entonces el pretectal del lado derecho estimula el del lado izquierdo, y la vía eferente aquí está íntegra. En la lesión 1, que le estoy poniendo, la vía eferente está íntegra. Entonces, como está íntegra, pues sí produce la contracción del músculo constrictor de la pupila del lado izquierdo. Entonces tiene el fotomotor positivo. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que del lado izquierdo la vía eferente está bien, que el centro integrador está bien, que lo que está lesionado es la vía aferente. ¿Sí? Esa sería nuestra lesión número 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una lesión del nervio óptico, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense. Vamos a poner entonces ahora la lesión 2. Entonces, la lesión 2, entonces aquí vamos a poner aquí que este fue la lesión del número 1. Nos vamos a poner lesión 2. Entonces, en la lesión 2 vamos a poner igual ojo izquierdo, ojo derecho, cómo está el fotomotor y cómo está el consensual. Entonces, en la lesión 2, ¿cómo va a estar la exploración del fotomotor en el ojo izquierdo? Normal. Está positivo, ¿verdad? Fotomotor en el ojo izquierdo está positivo. Y el consensual, Negativo. negativo, ¿verdad? Exactamente. Entonces entra la información por la vía visual, se integra en el núcleo pretectal, estimula el accesorio del tercero y produce la respuesta refleja, que es la contracción del músculo constrictor de la pupila, y hay miosis. Pero cuando quiere activar el núcleo pretectal del lado contralateral, la comisura está lesionada, entonces está negativo. Y al explorar el ojo derecho, ¿cómo está el fotomotor? ¿Cómo está el Positivo también. fotomotor, verdad? Y el consensual, Negativo. negativo, ¿no? Entonces, en este caso, si tú exploras el ojo derecho, tiene fotomotor positivo. Si exploras el ojo izquierdo, tiene fotomotor positivo, pero lo que no tiene son consensuales. Esa es una lesión de la comisura posterior. Entonces, ¿qué puede lesionar la comisura posterior? Pues lo veíamos ahí en la disección del tallito cerebral del caballito, pues puede ser un tumor de la línea media, ¿no? Aquí en relación con los colículos superiores. Generalmente, pues puede ser aquí un pinealoma, ¿no? Un pinealoma, recuerden que aquí también lo vimos en la parte teórica, en la parte dorsal del mesencéfalo están los colículos superiores, colículos inferiores. Aquí arriba está el cuerpo avenular y en la línea media sale la glándula pineal, ¿verdad? Y aquí arriba está el tercer ventrículo y acá están los tálamos, en la cara dorsal. Entonces, hagan de cuenta pues, que un tumor de la glándula pineal
puede comprimir toda la línea media y lesionar la comisura posterior. ¿De acuerdo? Va a formar parte de un síndrome mucho más amplio que vamos a ir viendo cuando veamos movimientos oculares conjugados, que es el síndrome de, ¿cómo se llama el síndrome donde hay lesión cuando se pierde el fotomotor, cuando se pierde el consensual y además este, presenta eh, alteración en la mirada vertical, ojos de sol naciente, De París, ¿no? de Parino, ¿verdad? Exactamente, mencionamos que era el síndrome de Parinao, ¿verdad? Parinao. Entonces, en el parino, pues se lesiona la comisura, ¿no? Entonces, el consensual está negativo. Y por último, tenemos el tercero, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí abajo, vamos a poner a la lesión número 3. La lesión número 3 es la lesión del centro integrador. Entonces, la lesión número 3 es la lesión de quién? Del centro integrador. Y entonces, perdón, de la vía eferente. La lesión número 3 es la lesión de la vía eferente. Entonces, puede ser una lesión del tercero en una herniación del uncus, supongamos. ¿De acuerdo? O puede ser un aneurisma de la comunicante posterior que lesiona el tercero. O un cisticerco allí en la cisterna interpeduncular, un quiste cisticerco que está comprimiendo aquí el tercero, está generando inflamación del pedúnculo y el tercero. Entonces, la lesión número 3 es una lesión de la vía eferente. Entonces, vamos a poner lesión número 3, vamos a colocar acá, ojo izquierdo, ojo derecho, fotomotor y consensual. Entonces, ¿cómo está el fotomotor al explorar el ojo izquierdo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, el fotomotor en el ojo izquierdo va a estar negativo. ¿Y consensual? Positivo. Positivo, ¿no? Si nosotros estimulamos el ojo izquierdo, la información entra por la vía visual. De este lado, como la vía eferente está lesionada, pues no va a haber respuesta. Pero sí activa el pretectal del lado izquierdo y el pretectal del lado izquierdo estimula el del lado derecho. Entonces, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que del lado contrario sí va a haber fotomotor, ¿verdad? Sí, sí va a haber con reflejo consensual. A ver, el reflejo va a ser consensual. O sea, va a producir la contracción del lado contralateral. Entonces, a la exploración del ojo izquierdo, fotomotor positivo con consensual, fotomotor negativo con consensual positivo. Y a la exploración del ojo izquierdo, pues del lado derecho está normal, ¿no? Ese no tiene que tener problema. Entonces el fotomotor del lado derecho va a tener fotomotor positivo, no, perdón, fotomotor positivo, entra la información, produce la respuesta refleja, produce el fotomotor, y el consensual, ¿cómo es? Al explorar el ojo derecho. Negativo. Negativo, ¿verdad? O sea, entró la información por la vía visual del lado derecho, produce el reflejo fotomotor del lado derecho. Aquí el fotomotor está positivo. Pero cuando el pretectal del lado derecho estimula el pretectal del lado izquierdo, el pretectal del lado izquierdo manda la información por la vía eferente y está lesionado. Entonces, al estar lesionado, pues no hay reflejo consensual, ¿sí? Al estimular el ojo derecho. Entonces, lo que se está diciendo es que lo que está lesionado es la vía eferente, ¿sale? Del lado izquierdo. Entonces, ya vimos que en esta posibilidad, ¿qué puede lesionar el tercero? Pues hemos dicho que lo puede lesionar de acuerdo a sus relaciones anatómicas. Ponemos el ejemplo de herniación uncal, pusimos el ejemplo de el aneurisma de la comunicante posterior. La comunicante posterior, vamos a poner aquí nuestra arteria comunicante posterior. Recuerden que aquí está el tope de la basilar y de aquí sale la cerebral posterior, ¿no? La cerebral posterior pasa por arriba del tercero. ¿Están de acuerdo? Y por abajo del tercero pasa la SUCA, ¿verdad? La cerebelosa superior. Y entonces, paralelo al tercero, corre la comunicante posterior hacia la carótida. ¿Sale? Entonces, un aneurisma de la comunicante, pues puede comprimir el tercer nervio craneal y hacer un síndrome del tercero, ¿no? Que va a tener como el síndrome del tercero como componente, pues tiene lesión del tercero, donde entonces por lo tanto tiene fotomotor
tiene fotomotor negativo. Ahora, fíjense, con respecto a esto del tercero, nosotros tenemos que tener en cuenta la anatomía del tercer nervio craneal. Entonces, nuestro tercer nervio craneal tiene dos componentes. Tiene un componente central, como ven aquí, que lo hemos puesto de color naranja. Ese componente central, pues son las fibras eferentes somáticas generales. Entonces, hacemos un corte coronal del tercero. En el centro tiene las fibras eferentes somáticas generales. Y en la periferia están las fibras parasimpáticas. Estas fibras parasimpáticas que están en la periferia son eferentes viscerales generales. Son las que van a inervar el sistema nervioso, son del sistema nervioso parasimpático y van a inervar al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener que un paciente tenga, una lesión extrínseca, o sea, una lesión que esté así por fuera del tercer nervio craneal, y entonces llegue y comprime el tercero. Supongamos puede ser el uncus. Y entonces en una fase temprana empieza a comprimir el uncus y entonces lo va comprimiendo de la periferia hacia el centro. Entonces, en una fase temprana del síndrome del tercer nervio craneal, en una fase temprana, pues ¿qué va a ocurrir? Que el paciente sí tiene movimiento ocular, porque recuerden que estas fibras que son motoras, eferentes somáticas generales, van a inervar al recto superior, que dirige la mirada hacia arriba, al recto inferior, que dirige la mirada hacia abajo, al recto medial, que hace la aducción, y al oblicuo inferior. La función del oblicuo inferior es dirigir la mirada hacia arriba y hacia adentro. Aquí está el músculo oblicuo inferior. Y a un músculo que eleva el párpado, que será el elevador del párpado superior. Esa es la función de las fibras principales del tercero, que son eferentes somáticas generales. Dirigen la mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, y hacia arriba y hacia adentro, y eleva el párpado. Entonces, si en una fase temprana, si tengo una lesión, una tumoración, que supongamos que está comprimiendo el tercero, ¿no? O puede ser el propio uncus, en una herniación del uncus, que va haciendo poco a poco. Comprime la fase periférica, entonces en un síndrome del tercero temprano, solamente hay lesión de las fibras periféricas, que son las fibras parasimpáticas. Entonces, ese paciente que tiene un síndrome del tercero que le llaman incompleto, solamente tiene lesión de las fibras periféricas, entonces no va a tener oftalmoplegia, va a estar lesionada las fibras parasimpáticas y va a ganar las simpáticas, entonces va a presentar midriasis. Si se lesiona el tercero, que son las fibras parasimpáticas que producen miosis, ¿quién va a ganar? La vía que hace lo antagónico. ¿Quién hace lo antagónico al tercero? El sistema nervioso simpático. Entonces, el paciente que tiene lesión del tercero no tiene un tercero parcial o incompleto, no tiene lesión de las fibras motoras somáticas, solamente las fibras parasimpáticas, y entonces va a tener midriasis. Para la exploración de los movimientos oculares conjugados, está bien. ¿Sale? Ya después, si sigue avanzando el cuadro, entonces tenemos un síndrome del tercero completo. Y entonces, en un síndrome del tercero completo, ahora sí ya se lesionan las fibras eferentes somáticas generales. Entonces, el paciente, pues no va a poder dirigir la mirada hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adentro, ni hacia arriba y hacia adentro, y se va a caer el párpado. ¿No? ¿Por qué se cae el párpado? Porque el tercero inerva al elevador del párpado superior. Entonces, por lo tanto, el síndrome del tercero completo tiene ptosis palpebral. ¿Tiene ptosis qué? Palpebral. Va a tener ptosis palpebral y va a presentar la desviación de la mirada hacia afuera. ¿Por qué se ve el ojo hacia afuera? ¿Quién jala el ojo hacia afuera si se lesiona el tercero? El sexto. El recto lateral. Exactamente, el recto lateral lo jala hacia afuera y lo inerva el sexto. Es pregunta de NAR, ¿no? Pero no te la ponen tan sencilla. Se dirige hacia afuera. Opción A, hacia afuera. Y te dicen hacia afuera, y abajo
o hacia afuera y hacia arriba. Cuando hay una lesión del tercero, ¿para dónde se va el ojo? Hacia afuera. Ya sabemos que hacia afuera por el sexto, pero hacia abajo o hacia afuera y hacia arriba. El sexto lo jala hacia afuera. ¿Y el cuarto para dónde lo jalará? Al ojo. Porque el cuarto está íntegro. El cuarto, recuerden que su función es dirigir la mirada hacia abajo y hacia adentro. Inerva el músculo oblicuo superior. ¿Están de acuerdo? Acá de este lado pues tenemos el otro recto, el otro recto lateral. Entonces dirige la mirada, el cuarto nervio craneal que inerva el músculo oblicuo superior, el oblicuo superior dirige la mirada hacia abajo y hacia adentro. Entonces te dirige el ojo hacia afuera y te lo dirige hacia dónde? Afuera el sexto y abajo. Abajo por el cuarto. ¿Sale? Entonces en un síndrome del tercero tiene ptosis palpebral y tiene diplopia el paciente, ¿no? Secundaria a la parálisis del tercero y que el sexto y el cuarto sí funciona, entonces dirige la mirada hacia afuera y hacia abajo. Entonces ahí ya es cuando seleccionan completamente tanto las fibras periféricas como las fibras centrales del tercer nervio craneal. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Esas son las dos correlaciones. Bien. ¿Dudas con respecto al tercero? Ahora fíjense, aquí en lo que estoy también poniendo énfasis es en un tema que es como bien importante, ¿no? Que es la hendidura palpebral. O sea, aquí estamos hablando de la pupila. Entonces sabemos que en neurología y en el paciente neurológico y todos los que tengan ahí que ver con que llegue a consulta por alguna cuestión neurológica, una cosa muy, muy general es verle las pupilas al paciente, ¿no? Que es algo que a veces en la medicina general se pasa por de largo, ¿no? O sea, acercarte y verle si sus pupilas están simétricas, si son isocóricas, ¿no? A lo mejor ya el residente de neurología, neurocirugía y psiquiatría y todas las áreas de las neurociencias clínicas, pues es algo más común. O sea, eso, ¿no? Es común y saben que tienen que poner énfasis en eso. Pero en la medicina general, muchas veces pasa así como desapercibido, ¿no? Entonces, hay dos cosas que tenemos que poner atención, que serían el tamaño de las pupilas, ¿verdad? Y aparte el tamaño de las pupilas, que sean simétricas en cuestión de tamaño, que sean isocóricas, ¿no? Ahí están nuestras pupilas. Entonces, nuestra pupila se puede dilatar, ¿no? Se puede abrir el tamaño de la pupila de este orificio, y eso es midriasis, o se puede hacer más pequeñito, y eso se llama miosis, ¿verdad? Pero no solamente la pupila, estamos hablando de las bases anatómicas del que hace que mi pupila se abra o se cierra. Aquí estamos diciendo cómo se cierra la pupila ante el estímulo luminoso. Pero no solamente es la pupila. El otro concepto que tenemos que aprender, que son cosas generales, pero que nos dan muchos datos, es la hendidura palpebral. Entonces, yo tengo aquí en mis ojos la hendidura palpebral. Entonces, mi hendidura palpebral, lo que puedo hacer es que se puede abrir, ¿no? Podemos abrir la hendidura palpebral o la hendidura palpebral se puede cerrar. Entonces, ahí la pregunta es las bases anatómicas de lo que hace que mi hendidura palpebral se abra y lo que hace, lo que hace que mi hendidura palpebral se cierre. Fíjense, lo vamos a poner en otra hojita. Entonces, fíjense, vamos a poner nuestra hendidura palpebral. Y entonces aquí podríamos saber qué hace que se cierre nuestra hendidura palpebral. El cierre de la hendidura palpebral. Entonces, si yo pongo aquí mi hendidura palpebral, entonces la pregunta es, ¿qué hace que se cierre mi hendidura palpebral? ¿Qué hace que se cierre mi hendidura palpebral? ¿Qué músculo? Entonces, este es el ojo derecho. Entonces aquí vamos a poner nuestro ojo, ¿qué? Si lo estamos viendo de frente, este es mi ojo derecho. Y entonces aquí está la nariz, ¿no? Más o menos. Entonces, en la parte medial, recuerden que aquí hay un ligamento que se llama ligamento palpebral medial. Entonces aquí hay un ligamento palpebral medial que se inserta en relación con la fosita lagrimal. ¿De acuerdo? Ahí
en la fosita lagrimal, donde está el saco lagrimal, por delante y por atrás, ahí se origina un ligamento que se llama ligamento palpebral medial. Y ese ligamento palpebral medial origina fibras semicirculares superiores y fibras semicirculares inferiores, ¿no? Que se entrecruzan en la parte externa de la hendidura palpebral y forman aquí como un rafé. Este músculo participa como si fuera un esfínter, ¿no? Para cerrar la hendidura palpebral. Entonces, ¿quién cierra la hendidura palpebral? ¿Qué músculo es este? El orbicular. orbicular. El orbicular de los ojos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, este músculo va a ser el músculo orbicular de los párpados, ¿verdad? Que no sé por qué en algunos libros le dicen de los ojos, ¿no? Porque a lo mejor está en la cavidad orbitaria, pero yo creo que el término más correcto es justamente, como dijeron ustedes, el músculo orbicular de los párpados. Y entonces el músculo orbicular de los párpados, ¿quién lo inerva? ¿Quién inerva el orbicular de los párpados? Facial. El facial. El facial, ¿verdad? El nervio craneal, 7, el facial. Entonces sabemos que si nuestro facial está íntegro, entonces si nuestro facial está íntegro, entonces lo que va a ocurrir es que debemos decir al paciente, a ver, cierre los ojos fuerte, fuerte y no deje que se los abra. Y entonces ya lo que hace el paciente es que cierra la hendidura palpebral. Entonces así, vamos a poner aquí una cara de un paciente así. Entonces cierra los ojos fuerte, fuerte y no deje que se los abra. Y entonces cierra los ojos, ¿no? Así. Ahí está cerrando sus ojos, que están en la nariz y la boca. ¿Sale? Entonces, cuando un paciente tiene parálisis facial periférica, decimos, cierra los ojos fuerte, fuerte y no deje que se los abra. Si es una parálisis facial periférica del lado derecho, entonces del lado izquierdo, si lo cierra, em, sabemos que la comisura labial y la nariz se desvía hacia el lado sano, y el otro lado está parético, ¿no? En la parte de la parálisis facial periférica. Y entonces este ojo queda abierto y el globo ocular se dirige hacia arriba y hacia afuera. Eso se llama signo, El- signo de Bell, ¿verdad? El signo de Bell en la parálisis facial periférica. Entonces, si el paciente está íntegro su facial, digo, cierra el dedo de palpebral, cierra bien y no deje que se lo abra. Entonces se activa el músculo orbicular de los párpados, cierra la hendidura palpebral, ¿no? Si se lesiona el facial, entonces el paciente no puede cerrar la hendidura palpebral, queda abierta, ¿no? Entonces son los mecanismos para cerrar la hendidura palpebral. Ahora, si hacemos aquí el corte, decimos ahora lo contrario. Lo contrario es quien hace la apertura de la hendidura palpebral. ¿Sale? O sea, abrir la hendidura palpebral. Y ahí tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos una vía voluntaria, ¿no? Y una vía involuntaria. ¿Sale? O sea, una vía somática y una vía, ¿qué? Autonómica. ¿Están de acuerdo? Tengo una vía voluntaria que es somática y una vía involuntaria que es autonómica. Entonces, la vía voluntaria, pues es lo más común es que le dices al paciente, a ver, abra los ojos, grandotes, grandotes. Y entonces el paciente eleva su hendidura palpebral. O sea, su hendidura palpebral, el, este, el párpado superior, pues lo sube, ¿no? ¿Por qué? Pues hacemos un corte sagital. Aquí está el párpado superior, acá va a estar el párpado inferior y acá está el globo ocular, ¿no? Así en una vista, en un corte sagital. Y entonces aquí en el párpado superior hay un cartílago que se llama cartílago tarsal. Y ese cartílago tarsal, que está en el párpado superior, llega a insertarse un músculo que viene del techo de la órbita, que es el elevador del párpado superior. Se origina en el techo de la órbita, se dirige hacia adelante y llega al cartílago tarsal del párpado superior. Este músculo se llama elevador del párpado superior y lo inerva el tercero. ¿Están de acuerdo? Ahí está nuestro músculo elevador del párpado superior que lo inerva el tercer nervio craneal. Entonces, si yo le digo a un paciente, a ver, abra los ojos grandotes, grandotes, entonces lo que hace es que hace su intento, ¿no? Así,
Aunque sabemos que el tamaño de la hendidura palpebral depende de cuestiones también genéticas, ¿verdad? Y de grupos, sí, la parte genética y la parte de si es de Asia, si es eh, anglosajón, etcétera, ¿no? Entonces, eso determina también de la hendidura palpebral, o determina el tamaño de la hendidura palpebral. Entonces, esa hendidura palpebral se puede abrir por el elevador del párpado superior de forma voluntaria. Cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome del tercero, entonces cuando se lesiona el tercero, entonces presenta la ptosis, ¿verdad? La ptosis palpebral. Se cae el párpado, ¿vale? Entonces se cierra la hendidura palpebral. Va a tener un tamaño mucho más pequeño que el del lado contrario. Entonces es la forma voluntaria de abrir la hendidura palpebral. Y la forma involuntaria es por un músculo, por un músculo que está en relación con la hendidura palpebral. Hay un músculo que está en la cara interna del músculo orbicular de los párpados, pero que es músculo liso. Ese músculo liso, que está aquí en la cara medial del párpado, viene también de la cara medial y va al párpado superior y al párpado inferior, ¿no? Es un músculo muy pequeñito de músculo liso. Este músculo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este músculo que está en el párpado superior, en el borde libre del párpado inferior y del párpado superior? Principalmente viene de la parte medial del párpado. Aquí desde la hendidura palpebral medial, de la comisura palpebral en la parte medial, fibras hacia arriba, fibras hacia abajo, y está por atrás del orbicular de los párpados. Recto lateral. No. Acuérdense que este es músculo, este es el ojo del lado derecho, entonces esto es lateral y esto es medial. Entonces es un músculo que está por abajo de este que pusimos acá. Hagan de cuenta que en las disecciones lo que hacen es que cortan el músculo, este musculito, y lo levantan, el orbicular de los párpados. Entonces, por la cara interna del orbicular de los párpados, estamos en el párpado, pues, y en la hendidura palpebral. Este músculo que se llama músculo de Müller. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama este músculo? El músculo de Müller. ¿Sale? Y entonces este músculo de Müller, su función es abrir también la hendidura palpebral. Pero este músculo de Müller lo inerva el sistema nervioso simpático. ¿De acuerdo? El músculo de Müller, ¿quién lo inerva? El sistema nervioso simpático. Entonces, yo sé que ante una descarga adrenérgica, ¿no? O una activación del sistema nervioso simpático, la hendidura palpebral se abre. ¿Sale? Entonces, los pacientes, en una persona que, imagínense el ejemplo que siempre pone el maestro Delgado, es imagínense que ustedes van saliendo a las 3 de la mañana de una fiesta, ¿no? Y entonces estuvieron todo el día, se le tuvieron que levantar muy temprano, a las 5 de la mañana, y después en la tarde les invitaron a una fiesta, y ya son las 3 de la mañana del otro día, y siguen despiertos. Entonces ya salen a la fiesta a las 3 de la mañana y tienen sus ojitos así chiquitos, chiquitos, ¿no? Y entonces ya están muriendo de sueño. Y de repente van saliendo de la fiesta o cosas así, y no sé, pasa un accidente, ¿no? Ven ustedes un accidente a lo mejor. Y eso activa el sistema nervioso simpático, sistema de alerta, y entonces abren la hendidura palpebral. Y a lo mejor les dice un amigo, no, hasta se te quitó el sueño, mira, pusiste los ojos pelones, pelones, ¿no? Abriste la hendidura palpebral. Entonces fue por una activación del sistema nervioso simpático. Entonces el sistema nervioso simpático activa al músculo de Müller. Y entonces ese músculo de Müller abre la hendidura palpebral. ¿Cuál es la correlación clínica con respecto a esto? Pues que habrá un síndrome en el cual se lesiona el simpático y entonces genera ptosis palpebral, que es el síndrome de ¿de quién? De Horner. Exactamente, ¿verdad? De Claude Bernard, que es que era fisiólogo, padre de la fisiología médica, Claude Bernard y Horner, ¿no? Horner oftalmólogo. Entonces, se describe un síndrome, que vamos a ver de forma más amplia, vamos a complementar después, que es el síndrome de Claude Bernard Horner. El síndrome de Horner es una lesión del simpático.
Si se lesiona el simpático, no se puede activar el simpático para activar el músculo de Müller y abrir la hendidura palpebral. Entonces, estos pacientes con síndrome de Claude-Bernard-Horner presentan también tosis palpebral. ¿Están de acuerdo? Que también presentan, ¿qué? Tosis palpebral. Entonces, en los dos puede haber caída del párpado, ¿no? En el síndrome de Horner hay caída del párpado y en un síndrome del tercero, cuando se lesiona el tercer nervio craneal, también hay tosis palpebral. Entonces, la tosis palpebral es parte del síndrome del tercer nervio craneal. ¿Sale? Entonces, ¿quién me puede? Vemos un paciente y entonces, así como dijimos que tenemos que ver que las pupilas del paciente estén simétricas, ¿qué tenemos que ver con respecto al paciente? Que su hendidura palpebral, el tamaño de su hendidura palpebral sea simétrica. Si una hendidura palpebral está más disminuida, un párpado está más caído que el otro, entonces ahí está pasando algo. Cuando se cae algo, como el párpado, se llama tosis, tosis palpebral. Tosis significa caída, pero también puede ser tosis mamaria, ¿no? O puede ser tosis de la pared abdominal. Entonces, tosis significa caída. Entonces, puede ser en un síndrome del tercero, se presentar tosis palpebral, o en el síndrome de Horner presentar tosis palpebral, ¿no? Pero tiene diferentes, son por músculos diferentes. Obviamente, como el músculo de Müller es mucho más pequeñito, la caída del párpado va a ser mucho más leve. Por eso algunos autores mencionaban que esta lesión del tercero, no, perdón, la lesión del simpático me da lo que llamaban ellos pseudotosis, pero ya sabemos que en neurología esto de los pseudosignos no existe, ¿verdad? O está presente el signo o no está presente. O sea, no hay mitad de signo, ¿no? Se podría decir, ¿no? Entonces, en los dos hay tosis palpebral, solamente que en uno es más prominente la tosis y en el otro más leve. ¿Sale? Y hay otras causas que pueden hacer que el párpado se caiga, ¿no? O sea, estos son las dos causas neurológicas. Otra serían las pacientes con miastenia gravis, ¿no? Pero tiene otro cuadro, ¿no? Clínico. En la cuestión de la miastenia es tiene otra evolución, el caso de la tosis, ¿no? Entonces, el paciente con tosis palpebral secundaria a miastenia gravis va a recuperar la caída y después la va a volver a perder, ¿no? En el caso de una lesión del tercero, si es una lesión del tercero por un aneurisma de la comunicante o una herniación del uncus y va a presentar su tosis palpebral, el paciente, si no le da el tratamiento quirúrgico a la causa de lesión del tercero, no va a recuperar, ¿verdad? Bien. Entonces, así estos dos temas. Les digo, parecen temas sencillitos, ¿no? Pero que tienen su matiz, ¿no? Tienen su riqueza. Entonces, tengo mi hendidura palpebral. Entonces, la pregunta es, ¿quién cierra mi hendidura palpebral? El facial, ¿no? Si se lesiona el facial, entonces el paciente no puede cerrar la hendidura palpebral y entonces el ojo se va hacia arriba y hacia afuera. Signo de Bell. Parálisis facial periférica, lesión del facial. Eso es para cerrar. Ahora, para abrir la hendidura palpebral. ¿Quién abre mi hendidura palpebral? Dos opciones. La somática, que es voluntaria, el tercer nervio craneal. Y la involuntaria, pues sería el músculo de Müller. Ahí en el aula de módulo hay un apartado donde está un artículo hay un artículo sobre el músculo de Müller, ¿de acuerdo? Entonces es un músculo liso que está ahí en la cara interna del párpado, en sentido medial, ¿sale? Bien, entonces ahí está en relación con el cierre y la apertura de la hendidura palpebral. Si nos regresamos entonces ahora a la tabla anterior, ya abrimos la cuestión de la hendidura palpebral y estamos hablando también de la correlación de la miosis midrasis. Entonces ya vimos quién cierra nuestra pupila, que es el tercero y es el parasimpático. Y entonces siempre tenemos que ver lo antagónico complementario, ¿verdad? Siempre en medicina nos tenemos que aprender
qué ocurre en un caso y qué ocurre en el otro caso. Siempre vemos los antagónicos complementarios. Y siempre nos preguntan o una cosa en un examen o nos preguntan la otra, ¿verdad? A veces no nos preguntan siempre ambos temas, sino nos preguntan uno de dos. Entonces, acá la otra pregunta es, ¿quién abre la pupila? Ya sabemos quién la cierra. Entonces, ¿quién hace que nuestra pupila, esta pupila, se dilate, que se abra? O sea, que produzca midriasis. A ver, ¿quién hace que nuestra pupila se dilate? El músculo constrictor de la pupila. No, el constrictor, que es este que pusimos acá, como son fibras circulares, es un esfínter, ¿no? Cuando se contrae, se cierra la pupila, el constrictor de la pupila. Entonces, muy bien, doctora Fernanda, es María Fernanda, ¿verdad? Sí, Exactamente. Entonces, acá la pregunta es, ¿quién abre la pupila? Entonces, así como hay un músculo constrictor de la pupila, habrá un músculo, ahí está en el centro la pupila. Vamos a poner aquí a nuestro iris, aquí en el centro está la pupila, entonces la pupila se va a abrir. Entonces, hay unas fibras que son más de tipo radiales, ¿no? Dice el maestro y unos libros que son fibras radiales concéntricas. Estas fibras radiales concéntricas se llaman músculo dilatador de la pupila. Entonces, ¿quién dilata la pupila? ¿No? Entonces, el músculo dilatador de la pupila que también está ahí en el iris. Entonces, cuando se contrae, se dilata, se abre, se abre la pupila. Y entonces, ¿quién activa al músculo dilatador de la pupila? El sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, el parasimpático produce la ¿qué? Parasimpático produce la miosis. El parasimpático produce el cierre de la pupila. Paras de ver, o sea, se cierra la pupila y ya no entra luz. El parasimpático. Y el simpático dilata la pupila. Entonces tenemos que hablar de la vía que tiene que ver con la midriasis. Entonces, el centro del centro más importante del simpático se encuentra en el hipotálamo. Vamos a poner aquí nuestro hipotálamo. Y entonces en el hipotálamo vamos a poner que hay una región hipotálamo, el hipotálamo. Vamos a tener una región que es la parte simpática. ¿Alguien nos quiere decir cuál es la parte del hipotálamo? ¿Qué región del hipotálamo es la del sistema nervioso simpático? ¿Qué región del hipotálamo es la parte del sistema nervioso simpático? Es la región que, vamos a poner opciones, la región anterior y medial, opción A, o la opción B, la región posterior y lateral. ¿Qué parte del hipotálamo es la parte del sistema nervioso simpático? ¿Es la posterior? Es la región posterior y lateral, exactamente. Entonces, la región posterior y lateral del hipotálamo es del sistema nervioso simpático. Si yo colocara un electrodo en la parte lateral del hipotálamo, se va a activar el sistema nervioso simpático. Igual en la parte posterior. Entonces, ahí están las neuronas centrales del sistema nervioso simpático. Y entonces, de aquí van a descender unos axones que van a llegar hasta la médula espinal. Recuerden que el sistema nervioso simpático se nos dice que es un sistema nervioso que es toracolumbar. ¿Se acuerdan? Entonces, el sistema nervioso simpático tiene una disposición anatómica toracolumbar. ¿Por qué tiene una disposición anatómica toracolumbar? Porque en la médula espinal, a nivel torácico y lumbar, se encuentra un núcleo que está recibiendo la información aferente del hipotálamo. Este núcleo forma el asta lateral. Eso ya lo saben. ¿Qué núcleo forma el asta lateral? El asta lateral de la médula espinal. ¿Cómo se nos... Intermedio lateral. Exactamente, es el núcleo intermedio lateral. El núcleo intermedio lateral. Entonces recuerden que el núcleo intermedio lateral se encuentra desde T1 a L2.
¿De acuerdo? Se encuentra desde T1 a L2, el intermedio lateral. Pero específicamente el núcleo intermedio lateral de T1 y T2 es el que tiene que ver con la pupila. Se llama centro cilioespinal. ¿Sí se acuerdan? Eso lo mencionamos cuando vimos láminas de Rexet. Se llama centro cilio, ¿qué? Espinal. O también conocido como el centro de... De Buchweiler. Exactamente, ¿verdad? De Buchweiler. Centro cilioespinal de Buchweiler. Entonces este núcleo intermedio lateral está recibiendo fibras desde el hipotálamo. Acá, miren. Desde el hipotálamo derecho y el hipotálamo izquierdo al núcleo intermedio lateral derecho y el izquierdo. Pues en este caso vamos a poner nada más de un lado. Vamos a poner de lado, este si es de frente, este sería derecho, este sería izquierdo. Y son las fibras hipotálamo espinales que pasan por el tallo cerebral, por el mesencéfalo, puente y médulo oblonga. Recuerden que la médula oblonga pasan por atrás del núcleo olivar inferior. Por eso, un paciente que tiene un síndrome vulvar lateral o de Wallenberg va a tener lesión del sistema nervioso simpático. Entonces, pasa el mesencéfalo. Vamos a poner aquí qué pasa qué. Vamos a poner aquí que pasa mesencéfalo, pasa puente, pasa médula oblongada y llega a la médula espinal. Y va a estimular al núcleo intermedio lateral. Entonces, estas fibritas de aquí se llaman fibras simpáticas hipotálamo. ¿Hipotálamo qué? Espinales. Son simpáticas. Si se lesionan, me dará un síndrome de Horner. ¿Sale? Acuérdense que la lesión del simpático se llama síndrome de Horner, de Claude Bernard Horner. Entonces, fibras hipotálamo espinales. Puede estar, un síndrome de Horner puede ser por una lesión hipotalámica, por una lesión en tallo cerebral o por una lesión de médula espinal. Porque se puede lesionar las fibras hipotálamo espinales o el núcleo intermedio lateral. Si la lesión está en este trayecto, se llama Horner central. Es un síndrome de Horner central. Ahora fíjense, del núcleo intermedio lateral, de este núcleo intermedio lateral, van a salir unas fibras que son preganglionares. Se llaman ramos comunicantes blancos. Son ¿fibras qué? Preganglionares. Entonces esta fibra preganglionar hace sinapsis en un ganglio que está ¿por delante de quién? De la columna vertebral. ¿Sale? Por delante de la columna vertebral. En este caso, vamos a poner que está haciendo sinapsis, esas que vienen de T1 y T2, en un ganglio que va a ser el ganglio simpático cervical inferior. Ganglio simpático cervical inferior. Y entonces aquí tenemos que hacer una correlación que es bien importante. Este ganglio simpático cervical inferior está a nivel de la encrucijada cérvico-torácica. Aquí vamos a poner la vértebra C7. Ahí está la C7 y las vértebras torácicas T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Vamos a poner aquí mi primera costilla, mi segunda costilla, tercera, cuarta, etc. Y vamos a poner acá que se encuentra el pulmón con su pleura costal y sobre la primera costilla la pleura cervical, el ápice pleural. ¿Sale? Y entonces, atrás del ápice pulmonar, atrásito, aquí se encuentra una fosa que está limitada por unos ligamentos de la cúpula pleural. De la cúpula pleural sale un ligamento que se llama ligamento pleurovertebral. Va de la cúpula pleural a el cuerpo vertebral de las vértebras torácica 1. Se llama ligamento pleurovertebral. Y tengo otro ligamento que va de la cúpula pleural a la primera costilla. Atrás. Este se llama el ligamento pleurocostal. Pleurocostal, y este se llama el ligamento pleurovertebral. Pleurovertebral. Ese espacio que queda
Entre el ápice o la cúpula pleural, el ligamento pleurocostal, pleurovertebral, atrás la costilla y el cuerpo de las vértebras torácicas, supongamos torácica 1, este espacio se llama fosa suprarretropleural. ¿Cómo se llama esa fosa? Esta fosa se llama fosa supra, significa arriba, retro, por atrás, pleural. Fosa suprarretropleural. Y en esa fosa suprarretropleural, ¿quién se encuentra? Se encuentra el ganglio simpático cervical inferior fusionado con T1. Y después ya hacia acá abajo va a venir el ganglio torácico T2, ganglio torácico T3, T4, T5, T6, T7, toda la cadena simpática toracolumbar. Pero el que nos interesa en este momento es este que está en la fosa suprarretropleural. En la fosa suprarretropleural tengo al ganglio simpático que cervical inferior más el ganglio que T1. ¿Cómo se llama a la unión que forma el ganglio simpático cervical inferior con el T1? Ganglio simpático cervical inferior más el ganglio T1 simpático. ¿Es el estrellado? Exactamente. ¿Es el ganglio qué? El ganglio estrellado, estelar o semilunar. El ganglio estrellado. Entonces, fíjense. De aquí regresamos. Hipotálamo. Del hipotálamo, de la parte lateral o posterolateral que es simpático, salen las fibras hipotálamo espinales. ¿Llegan a dónde? Al núcleo intermedio lateral. El núcleo intermedio lateral de T1 y T2 es el que tiene que ver con la pupila. Se llama centro cilioespinal. Centro cilioespinal de Buchwald. Hace sinapsis con este núcleo. De este núcleo salen las fibras precomunicantes. No, perdón. Se llaman preganglionares. O ramo comunicante. ¿O ramo comunicante qué? Blanco. Entonces este de aquí se llama ramo comunicante blanco porque está mielinizado. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se llama? Ramo comunicante blanco. Hace sinapsis en el ganglio simpático cervical inferior más el ganglio torácico 1. Esos dos forman el ganglio estrellado. Ahora, el sistema nervioso simpático llega a su destino pidiéndole un aventón, un ray, al sistema vascular. Hacia acá arriba va a estar el ganglio simpático medio. El ganglio simpático cervical medio está por atrás de la bifurcación de la carótida común en carótida interna y carótida externa. La carótida externa da ramas, ¿verdad? Ahí está. Entonces hagan de cuenta que del ganglio simpático cervical medio salen las fibras postganglionares. Y también del inferior, miren, que forman el plexo pericarotidio. Entonces de mi carótida interna entra a lo que es el agujero carotidio en la porción petrosa del hueso temporal, después segmento lacerum, después segmento cavernoso, después segmento supraclinoideo, y aquí en este sitio, en el segmento supraclinoideo, da una arteria que se llama arteria oftálmica. ¿Vale? Otra vez. Estamos aquí en la encrucijada cérvico-torácica, en la base del cuello, ¿no? Acá en la base del cuello. Por acá va a estar mi carótida común, que se divide en una arteria que es posterior, que es la interna, y una anterior que es externa. La externa da ramas, tiroidea superior, lingual, facial, etcétera, ¿no? Entonces, de este ganglio salen fibras postganglionares que se van por la carótida, forman el plexo pericarotidio. Se puede ir por la carótida externa y se puede ir por la carótida interna. ¿Cuál nos importa? La interna, porque la interna va a la base del cráneo, llega al agujero carotidio por la cara inferior, segmento petroso de la carótida interna, segmento lacerum, segmento cavernoso, pues segmento supraclinoideo y aquí da la oftálmica. Entonces, todo el trayecto de la carótida, todo el trayecto va rodeado de fibras simpáticas pericarotidias, forman un plexo pericarotidio. Ahí va el simpático. Fíjense qué abusado es el simpático, ¿no? Es inteligente, ¿no? O sea, el simpático dice, no, pues tengo que llegar bien lejos. Tengo que llegar hasta la pupila, hasta el músculo dilatador de la pupila. ¿Cómo voy a llegar desde aquí, desde la base del cuello,
del ganglio estrellado hasta el ojo? Pues por las arterias. Le pido a alguien que vaya a todos lados para irrigarlo, pues es las arterias. Carótida oftálmica, de la oftálmica a las ciliares y llega al músculo dilatador de la pupila, ¿no? Entonces de aquí, hemos dicho, se va por la carótida, plexo pericarotidio, arteria oftálmica, las arterias ciliares, y va a llegar ¿al músculo qué? Al músculo dilatador de la pupila. Pues llega al músculo dilatador de la pupila, y cuando llega al músculo dilatador de la pupila, pues, ¿qué produce? Pues la midriasis. ¿Sale? Ahí produce la ¿qué? La midriasis. ¿Sí queda claro cómo es que toda la vía implica el sistema nervioso simpático para producir midriasis? ¿Sí? Pero a mí me quedó una duda. Entonces, Sí. al medio, Ajá. entonces, ¿ese está conectado con el inferior? ¿O Eh, o el inferior directamente va por la carótida, formando el plexo? ¿O son los dos? Sí, están conectados. Hagan de cuenta que toda la cadena simpática está conectada. Se hagan de cuenta que aquí forma el ganglio simpático cervical inferior, después sube el superior, y después más hacia arriba, perdón, el medio, y después acaba de ver uno superior. Y que es T1 se conecta también con T2, T3, 4, sí, toda la cadena toracolumbar. Entonces, sí. Se dice que principalmente las fibras que van hacia el músculo dilatador de la pupila vienen del ganglio simpático cervical inferior, de este ganglio, del ganglio estrellado. Pero también deben de contribuir fibras del ganglio simpático cervical medio. A lo mejor aquí lo importante es que ubiquen dónde se encuentra cada uno. El ganglio simpático cervical medio se encuentra por detrás de la bifurcación de la carótida común en interna y externa, en medio. Y el inferior, que se une con T1, se encuentra en la encrucijada cérvico-torácica, en esta cuestión de la fosa suprarretropleural. Y aquí, lo importante es, acuérdense que anatomía son relaciones anatómicas. Es importante, ¿no? O sea, un diplomado de neuroanatomía, un curso de neuroanatomía o estudiar neuroanatomía, ¿para qué te sirve? Para saber la función de las estructuras y saber sus relaciones anatómicas. Ese es el objetivo de la neuroanatomía, ¿no? De forma anecdótica les puedo contar que hace unos años, ya como hace unos 2014, van a ser como 10, alguna alumna en algún curso dijo, pues no es lo que yo esperaba, me dijo. O sea, usted nos dice nada más qué está adelante, qué está atrás, qué está a la derecha y qué está a la izquierda. Y yo pensé que no, yo no pensaba que eso era la anatomía, la neuroanatomía. Y entonces, pues ya, pues ahí sí hay un problema, porque la anatomía es eso. Puede ser como árida, ¿no? Y a veces fastidiosa, ¿no? En el sentido de que dices, bueno, ¿quién está adelante? ¿Quién está atrás? A la derecha, a la izquierda. Pero la anatomía son relaciones anatómicas. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, si adelante hay un tumor, pues entonces comprime a la estructura y la lesiona y da signos y síntomas y da un cuadro clínico. Entonces tengo que saber quién está adelante, porque esa estructura que está adelante pues puede tener una patología que me puede comprimir al sistema nervioso. El ejemplo es la comunicante posterior y el tercero, ¿no? Esto que les puse aquí. O sea, ¿por qué somos a veces descriptivos y decir, el tercer nervio craneal corre paralelo a la comunicante? Ah, pues porque entonces hay aneurismas de la comunicante que posterior, que comprimen al tercero y me da un síndrome del tercero, y ahí está la causa de la parálisis del tercero. Entonces, anatomía son relaciones anatómicas. Entonces, yo les diría de esto que me está diciendo del ganglio simpático cervical medio y el inferior. ¿Qué debo de conocer? Que el medio está por atrás de la bifurcación, que el inferior se une con T1 y forma el ganglio estrellado y está en esta fosa, en el ápice pulmonar, en la fosa suprarretropleural, que sobre la primera costilla, aquí sobre la primera costilla, hay un tubérculo, que se llama tubérculo del escaleno anterior, que ustedes recuerdan sus clases de anatomía,
les enseñan que aquí viene un músculo que se llama escaleno anterior y atrás el escaleno medio, hacia la primera costilla. Que entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿qué se ubica? Aquí en este espacio interescalénico. ¿Quién viene aquí así? Miren. ¿Qué es esta que puse? Que pasa en el espacio interescalénico. Es la arteria, ¿qué? La subclavia, ¿no? Está bien. Sí. Acuérdense que una pregunta clásica de examen de anatomía es, ¿qué músculo me divide la subclavia en 3 porciones? El escaleno anterior. En una porción medial de la subclavia, en una porción posterior al escaleno y una porción lateral. Después de la primera costilla, la subclavia se convierte en axilar. ¿Qué más pasa en el espacio interescalénico? Aparte de la arteria subclavia. Plexo braquial. El plexo braquial, los troncos primarios del plexo braquial. El tronco primario superior, el tronco primario medio y el tronco primario inferior. Ahí estamos a nivel de los troncos primarios del plexo braquial. Entonces, pues ya se va agarrando más carnita esto, ¿no? ¿Por qué? Porque este ápice, esta cúpula pleural con los ligamentos pleurovertebrales, pleurocostales, el ganglio simpático cervical inferior, que se une con tu uniforme ganglio estrellado, está cercano al plexo braquial, principalmente a la parte inferior del plexo, que sería C8 y T1. ¿De acuerdo? Y entonces ya eso ya te da posibilidades, ¿no? Te da posibilidades. ¿Qué posibilidades te da? Pues nuevamente, como vimos acá en el síndrome del tercero, lesiones, lesión número 1 de la vía aferente, lesión número 2 del centro integrador y lesión número 3 de la vía aferente, que me da un síndrome del tercero. Bueno, pues acá tenemos posibilidades de lesión de la vía simpática. Entonces, ¿qué me puede dar una lesión del sistema nervioso simpático? Entonces pueden poner acá lesiones hipotalámicas, ¿no? Entonces, un tumor hipotalámico. Uno. Lesiones de tallo, como el síndrome vulvar lateral, o isquémicos, ¿no? Un infarto Recuerden que la región vulvar lateral lo irriga la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. Un infarto de la pica me da un vulvar lateral, un síndrome vulvar lateral o de Wallenberg. El síndrome vulvar lateral o de Wallenberg está acompañado del síndrome de Horner, pero es un Horner central. Entonces, posibilidades de lesión de esta vía simpática. Hipotalámicos, tumores hipotalámicos, o traumatismo craneoencefálico que lesiona el hipotálamo. Lesión de las fibras hipotálamo espinales en el tallo cerebral. Lesión medular, ¿no? Una lesión medular que lesiona el núcleo intermedio lateral. Lesión del ganglio estrellado. Y del ganglio estrellado en la encrucijada cérvico-torácica. Esa es pregunta también de ENAR. Muy común, una pregunta de examen profesional, de examen de neumología, de examen de neurología, de medicina general y del examen nacional de residencias, ¿no? El tumor del ápice pulmonar. ¿Qué es el tumor de quién? Páncreas. Exactamente, ¿verdad? Y así te lo pone en el cuadro clínico, ¿no? Entonces, en el tumor de Páncreas hay lesión del ganglio estrellado y del ganglio, y de la parte inferior del plexo braquial, de C8 y T1. Entonces, el paciente va a tener alteración de la sensibilidad de movimiento del miembro superior y va a presentar un Horner periférico. Aquí ya es lesión de las fibras periféricas del sistema nervioso simpático. Entonces, tumor de Páncreas me da un Horner y me da una parálisis de la mitad inferior del plexo braquial, que generalmente se llamaba el síndrome de Cumple, de Augusta Cumple, esposa de Julius de Guérin, ¿no? Entonces, fueron unos neuroanatomistas, neurocientíficos del siglo XIX en Francia. Augusta Cumple fue la primera mujer miembro del colegio de la Academia de Medicina de París, Augusta Cumple. Entonces, describe una lesión de la parte inferior del plexo braquial que se llama síndrome de Cumple, ¿no? Recuerden que la lesión de la parte superior del plexo se llama la parálisis de Ehrlich, del plexo braquial, y la parte inferior se llama parálisis de Cumple, por Augusta Cumple. Y entonces, ahí se lesiona el plexo braquial y el ganglio estrellado. Entonces me da un síndrome de Horner. ¿Qué más me puede dar un síndrome de Horner? A ver, vamos a poner posibilidades. Lesiones hipotalámicas, 1. Lesiones del tallo cerebral, 2. Lesiones medulares, ¿no? Una lesión medular aquí sería la 3. 4. El ápice pulmonar.
5, una disección carotidia. Que las paredes de la arteria carótida se separen. La adventicia de la media, ahí un paciente hipertenso, etcétera, etcétera, que tiene lesión vascular, lesión de la pared arterial, y se diseca las paredes. Y entonces, una disección carotidia me genera síndrome de Horner, ¿no? Están las posibilidades de un Horner periférico. Y entonces, si se lesiona el simpático, que abre la pupila, ¿quién va a ganar? En el síndrome de Claude-Bernard Horner, se lesionó todo esto, se lesionó el simpático. Si se lesiona el que dilata la pupila y que me produce mydriasis, ¿quién gana? Pues el que la cierra. ¿Están de acuerdo? Si se lesiona el que abre la pupila, que es el simpático, en un tumor de Pancoas, en una disección carotidia, ¿quién sí está íntegro? El que cierra la pupila, que es el parasimpático. Entonces, el paciente con Horner, con Claude-Bernard Horner, va a tener, imagínense que es un Horner del ojo en el lado derecho, va a tener miosis y la otra pupila está normal. Presenta anisocoria a expensas de miosis del ojo derecho, ¿no? ¿Qué más va a tener el síndrome de Horner? Aparte de tener la miosis, va a tener caída del párpado, va a tener tosis palpebral. ¿Por qué presenta tosis palpebral un paciente con lesión del simpático? Dijimos que presenta tosis palpebral porque el sistema nervioso simpático inerva este músculo que se llama músculo de Müller. Müller. Exactamente, músculo de Müller. Entonces, el músculo de Müller lo inerva el sistema nervioso simpático y forma parte del síndrome de Horner. Presenta tosis palpebral que algunos llaman la pseudotosis. Entonces, presenta miosis, pseudotosis palpebral y aparte, pues como se lesiona el sistema simpático que produce vasoconstricción, gana el parasimpático. Entonces, este paciente, si tiene una lesión derecha, va a representar rubicundez hemifacial. ¿Rubicundez qué? Hemifacial. O sea, la mitad de la cara la tiene roja, un poco más vasodilatada por la pérdida del tono simpático. Entonces hace vasodilatación, rubicundez hemifacial. Y como el simpático inerva las glándulas sudoríparas, y entonces está lesionado el simpático, pues no puede activarse el simpático para inervar las glándulas sudoríparas, y entonces presenta anhidrosis. Tiene resequedad de piel, ¿no? Reseca su piel porque no hay activación del sistema nervioso simpático para activar a las glándulas sudoríparas y producir la sudoración. Que también ahí podemos hacer la correlación que algunos pacientes que tienen sudoración excesiva, que no se puede controlar de forma médica, con tratamiento médico, farmacológico, dermatológico, un tratamiento pues es la ablación del ganglio estrellado, ¿no? Para que se deje de inervar las glándulas sudoríparas a nivel axilar, supongamos. Eso queda en otros contextos, pero entonces el simpático produce sudoración, como se lesionó el simpático, produce anhidrosis, rubicundez hemifacial, pseudotosis palpebral y miosis. Entonces, todo es el componente del síndrome de Horner, ¿no? Se lesionó el simpático, gana el parasimpático, ¿no? En el sentido de que el parasimpático es el que produce la miosis. Entonces, se puede decir que se tienen que aprender los antagónicos complementarios. O sea, tengo que aprender quién cierra la pupila y quién la dilata. Porque si se lesiona el simpático, que es el que dilata la pupila, ¿quién va a ganar? El que la cierra, que es el parasimpático. Y al revés, si yo tengo un paciente que se lesiona el simpático, como en el síndrome del tercero, si se lesiona el simpático, ¿qué va a producir? Si se lesiona el parasimpático, perdón. Si se lesiona el parasimpático, en el síndrome del tercero, ¿qué va a pasar con la pupila? Se va a dilatar. Se va a dilatar, ¿verdad? Entonces, un síndrome del tercero, a ver, vamos a poner el síndrome del tercero completo, dijimos que tiene midriasis. Imagínense que es un síndrome del tercero del ojo derecho. Entonces, del ojo derecho también va a tener tosis palpebral. Se le cae el párpado. Después, el ojo se va hacia afuera y hacia abajo. Hacia afuera por el sexto y hacia abajo por el cuarto.
¿Y la pupila cómo está? Dilatada. La pupila está dilatada por el sistema nervioso simpático, con el ojo hacia afuera y hacia abajo, porque está lesionado el tercero. El tercero dirige la mirada hacia adentro. Se lesiona el tercero, el ojo se va hacia afuera por el sexto y hacia abajo por el cuarto. ¿No? Y el otro está aquí. Normal. ¿No? Nos presenta diplopia, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es un síndrome del tercero. Ptosis palpebral, desviación de la mirada hacia afuera y hacia abajo, con midriasis. ¿Por qué tiene midriasis? Porque se lesionó el parasimpático. Se lesionó el parasimpático, ¿quién gana? El simpático, ¿no? Y el simpático dilata la pupila. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, siempre nos preguntan o uno o otra cosa en los exámenes, ¿no? Uno que, como son muchos temas, no te pueden preguntar todo, ¿no? Es como cuando ves exantemáticas, ¿no? En pediatría. No te van a preguntar todas. O te preguntan una en un examen, o otra, ¿no? Otro en otra en el siguiente examen o así. Y como les digo, o sea, son cosas muy sencillas, se puede decir. Tiene su base anatómica, pero son cosas muy sencillas como ver si las hendiduras palpebrales son del mismo tamaño, ¿no? Y si no son del mismo tamaño, pues hay algo raro, ¿no? Hay que buscarlo. Así como las pupilas, ¿no? O sea, deben ser simétricas. Si no son simétricas, pues hay que buscarle, ¿no? Puede ser que tenga algo. Este, pero a veces son cosas que son tan sencillas y tan simples que pasan desapercibidas, ¿no? Como que luego uno no se acerca mucho hacia el paciente a verle las pupilas, ¿no? O sea, ¿cómo están sus pupilas? Bien, sus pupilas o su hendidura palpebral. Bueno, ¿dudas, preguntas? Sí, doctor, ¿podríamos repetir rapidísimo la parte de la midriasis? O sea, del hipotálamo, ¿qué significa SBL, RCG, así, nada más para anotarlo? O sea, me quedó clarísimo, nada más que no me dio tiempo de anotar esos nombres. Ok, fíjense, entonces, Gracias. sí, doctora. Entonces, fíjense, vamos a repetir la vía, ¿no? Entonces, a ver, dice, del sistema nervioso simpático, recuerden que empieza en el hipotálamo, que nuestro hipotálamo es la parte, centro nervioso autónomo visceral. Entonces, la pregunta clásica de anatomía del hipotálamo es, ¿qué parte del hipotálamo es del sistema nervioso simpático? Y entonces, aquí, la parte del hipotálamo, que es del sistema nervioso simpático, es las neuronas de la región póstero, vamos a poner aquí póstero, lateral. Algunos dicen nada más que la región posterior, otros que la región lateral, pero es la región póstero-lateral. Supongamos, si ustedes pusieran un electrodo en la región lateral del hipotálamo y le dan ahí unas descargas eléctricas de 4 miliamperes, supongamos, a lo mejor serían mucho 4 miliamperes, pues se desencadenaría toda la respuesta adrenérgica, ¿no? Dilatación de la pupila, sudoración, piloerección, vasoconstricción, ¿no? De hecho, ahí, esa zona hipotalámica lateral es el centro del hambre. Cuando hace hambre, ¿no? Cuando hay hambre, o cuando hay una hipoglucemia, se activa ese centro del hambre. Y entonces genera una actividad, una descarga simpática, ¿no? Entonces, nada más hay alguna correlación con la hipoglucemia. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con hipoglucemia? Pues una descarga adrenérgica, ¿no? Entonces, está en la misma región del hipotálamo. Ahí están las neuronas centrales del hipotálamo. Ahora, de aquí, de la región hipotalámica lateral, salen las fibras hipotálamo-espinales. Esas fibras hipotálamo-espinales atraviesan mesencéfalo, puente, médula oblonga. En médula oblonga, recuerden que dijimos que las fibras hipotálamo-espinales están por atrás de este núcleo, que son las fibras del núcleo olivar inferior. Por eso mencionamos que en los pacientes que tienen el síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg, presentan síndrome de Horner, ¿de acuerdo? Y que la región posterolateral de la médula oblonga lo irriga la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica. Pues un infarto de la pica me puede dar un síndrome vulvar lateral, por lo tanto, un síndrome de Horner también. Después ya baja aquí las fibras hipotálamo espinales y llegan a ser sinapsis con el núcleo intermedio lateral. Este núcleo intermedio lateral va desde T1 a L2.
pero específicamente el que tiene que ver con la pupila es el núcleo intermedio lateral de T1, T2, ¿no? El intermedio lateral, recuerden que está en toda la médula espinal toracolumbar, desde T1 hasta L2. T1, T2, T3, T4, T12, L1, L2. Pero pues esas fibritas simpáticas, supongamos las torácicas superiores, simpáticas, pues van al corazón, al pulmón. Las torácicas inferiores van al estómago, etcétera. Entonces, aquí el intermedio lateral que tiene que ver con la pupila, nada más es el de T1 y T2, que se llama centro cilio espinal. Se llama el centro cilio espinal. ¿O de quién? O de Buch-Waller. El centro cilio espinal o de Buch-Waller. Este se encuentra específicamente en el núcleo intermedio lateral de T1, T2. ¿Sale? Se llama centro cilio espinal. Ahora, ¿por qué es importante el centro cilio espinal? Porque también es un centro integrador de un reflejo, que se llama reflejo cilio espinal. ¿El reflejo qué? Cilio espinal. ¿En qué consiste el reflejo cilio espinal? Que ante un estímulo doloroso en el cuello, supongamos yo le puedo pellizcar el cuello al paciente, y como respuesta refleja va a haber midriasis. Es interesante, ¿no? Que ante un estímulo doloroso o mecánico del cuello, en algunos pacientes, ante ese estímulo doloroso en el cuello, se produce ¿qué? Midriasis. ¿Dónde se integra ese reflejo cilioespinal? A nivel del núcleo intermedio lateral de T1 y T2. Centro cilioespinal o de Buch-Waller. Entonces, después de aquí, del centro cilioespinal de Buch-Waller, este núcleo intermedio lateral, hasta este momento solamente llevamos dos neuronas, miren. La primera neurona, que es el soma que está en el hipotálamo, y el axón, primera neurona. Segunda neurona, la del núcleo intermedio lateral. Del intermedio lateral sale el ramo comunicante blanco o preganglionar. Recuerden que estas son fibras mielinizadas. Se llama ramo comunicante, ¿qué? Blanco. Ramo comunicante blanco, fibra preganglionar. Que este ramo comunicante blanco, preganglionar, hace sinapsis en una tercera neurona, que sería la del ganglio simpático cervical inferior. Ganglio simpático cervical inferior. Que más T1, el ganglio simpático cervical inferior más T1 forman el ganglio estrellado. Ese ganglio estrellado está por atrás del ápice pulmonar. Aquí, en esta fosa que se llama fosa suprarretropleural. Suprarretropleural. Que está limitado por ligamento pleurovertebral al cuerpo vertebral. Y pleurocostal, que va del ápice pleural a la cúpula pleural, la primera costilla. Ahí se aloja. Es bien, pocas veces los hemos disecado, pero sí lo hemos disecado. Es muy padre cómo agarras con una pinza la cúpula pleural, la pleura la agarras con una pincita y la reclinas hacia adelante. Y al reclinar hacia adelante el ápice pulmonar, atrasito está el ganglio estrellado. Está muy cerquita de la arteria vertebral. Entonces, ahí está nuestro ganglio estrellado. Y entonces este ganglio estrellado son las fibras postganglionares que forman el plexo simpático pericarotidio. Se va por la facial, perdón, por la carótida externa, para dar el tono vascular de las arterias de la piel de la cara, etc. Y por la carótida interna, que va a dar la oftálmica. De la oftálmica, pues llega hasta el músculo que dilata la pupila. ¿Cuál es el músculo que dilata la pupila? El dilatador de la pupila que está en el iris y ya produce la midriasis, ¿no? Ese es como todo el trayecto. La podemos, simplificar. A ver, vamos a ver si lo podemos simplificar de forma rápida. A ver, fíjense. Podemos poner una neurona aquí y arriba, que sería la neurona del hipotálamo, ¿no? Recuerden que es en la región posterolateral. Después de aquí baja y hace sinapsis en otra neurona. Estas fibras de aquí son las hipotálamo espinales. Y este núcleo de aquí es el núcleo intermedio lateral, de T1, T2.
¿Sale? Luego de aquí, de este núcleo intermedio lateral, de T1 y T2, sale la fibra preganglionar, que llega a este, que será el ganglio, ¿qué? Estrellado. Y del ganglio estrellado salen las fibras postganglionares, que van acompañando siempre, estas fibras simpáticas van acompañando al sistema vascular, que sería mi carótida, ¿no? Y de mi carótida va a salir la oftálmica. Entonces, aquí del ganglio estrellado son las fibras postganglionares que forman el plexo pericarotídeo. Carótida, oftálmica, y de la oftálmica hasta su efector. ¿Quién es el efector? El músculo constructor. Ah, no, en este caso, ¿el músculo qué? Dilatador, ¿verdad? Porque vamos a abrir la pupila. Dilatador de la pupila. ¿Sale? ¿Cuántas neuronas fueron? Una, dos, tres neuronas. Tres neuronitas, miren. Y hacen tanto, ¿no? Estas son las fibras postganglionares que forman el plexo pericarotídeo. Entonces, ya dependiendo de dónde esté la lesión, pues te da. Es una red neuronal, ¿no? Una red neuronal que al final, si se lesiona en un punto de toda la red, pues te da un síndrome que se llama síndrome de Horner. Solamente que ya nosotros lo dividimos en Horner central. ¿Lo dividimos en Horner qué? En Horner central, vamos a ponerle aquí así, supongamos de color así, moradito. Vamos a ponerle aquí así. Horner central sería lesiones aquí, ¿no? Esto me daría un Horner ¿qué? Un Horner central. Lesiones hipotalámicas, hipotálamo espinales o de la médula espinal. Horner periférico sería una lesión del ganglio estrellado o del plexo pericarotídeo, ¿no? Y te da un Horner periférico. Pero si ya vimos la clase de síndrome de Horner, si ustedes buscan algún artículo o en un libro, te dice, el Horner se clasifica en central y periférico. Central, pues es una lesión del sistema nervioso central, y periférico de las fibras simpáticas periféricas, ¿no? Horner central y periférico. Causas de Horner central: tumores hipotalámicos, síndrome vulvar lateral, lesión medular. Horner periférico: tumor de Pancoas, disección carotídea. Y ya, ya va quedando. ¿Sí quedó claro? Sí quedó. Sí, clarísimo, muchas gracias. Nada más nunca lo olviden. Entonces, esta es la del sistema nervioso simpático para dilatar la pupila. Y la del parasimpático para cerrar la pupila, esto es como más sencilla también. Tengo un receptor, que es la vía visual. De este receptor entra por el nervio craneal 2, que es el óptico. Se integra en un núcleo, que es el núcleo pretectal. El núcleo pretectal. Este núcleo pretectal activa al núcleo accesorio del tercero. Este de aquí sería el núcleo accesorio del tercero, o de Dinger-Westphal. Del accesorio del tercero, la fibra preganglionar, ganglio ciliar, fibra postganglionar a un efector. ¿Quién es el efector de este reflejo fotomotor? Es el músculo constrictor de la pupila. Constrictor de la pupila. ¿Que produce qué? Miosis. Nada más que hay que tener en cuenta que este núcleo pretectal del lado izquierdo, en este caso, supongamos si vemos desde arriba, sería el del lado izquierdo, se conecta con el del lado derecho. Y ya, activa el tercero del otro lado, y el ganglio ciliar del otro lado, y ya hace consensual. Del lado contralateral, ¿no? ¿Cuántas neuronas son en el reflejo automotor? La primera neurona, que es la neurona de la vía visual. La que origina el nervio óptico es la célula ganglionar, o la neurona ganglionar. Sería nuestra primera neurona. Nuestra segunda neurona sería el núcleo pretectal, y la tercera neurona sería el núcleo accesorio del tercero, con el ganglio ciliar. Una cuarta neurona, ¿no? Incluso hay más neuronitas en esta
en el reflejo fotomotor. Entonces entra y sale información. Y después se comunica con el otro lado para que también salga, o el lado contralateral. Bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan de estas dos vías? No, todo claro, gracias. ¿No? Bien, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Les recomiendo entonces que busquen ya buscar en Google, o un buscador, busquen un artículo de síndrome de Horner y un artículo de síndrome del tercero. Y de aquí ya pueden sacar los que tienen que hacer tesina, pues ya pueden hacer una tesina somos de un síndrome del tercero, ¿no? Aunque es un tema muy, muy común y sencillo, es muy importante, ¿no? Es muy importante entender por qué un paciente, cuáles son las causas de que se puede lesionar un tercero. Yo les digo los más comunes, ¿no? Una herniación del uncus o herniación del uncus o una comunicante posterior, un aneurisma de la comunicante, pero también se produce en desmielinizantes, ¿no? En desmielinizantes, en el sentido de, vamos, recuerden que los datos más frecuentes de, este, de desmielinización son alteraciones en los movimientos oculares, ¿no? Asociados, supongamos, a neuropatías. Entonces, eso ya es en cuestión del contexto de la aplicación. Pero entonces, por eso digo, bueno, como que es un tema como sencillo, pero ya su implicación, su importancia clínica y para hacer un diagnóstico oportuno es muy importante. Aquí la palabra fue el diagnóstico oportuno, ¿no? Porque empiezan así, un paciente empieza así con una lesión del tercero, con diplopia, y lo van toreando, ¿no? Le van así, lo van, buscando, pasan meses, ¿no? Y de repente resulta que tienen un linfoma, ¿no? Y ya pasaron 6 meses. Entonces, sí es como que importante que conozcamos esta parte. Bueno, los pacientes que tienen herniaciones del uncus, ¿no? Porque pues eso implica que a lo mejor tienen se pone un traumatismo craneoencefálico, a lo mejor tiene un hematoma y se va a deteriorar neurológicamente de forma rápida y se va a complicar. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño receso, son 9:55, ¿les parece? Hacemos un receso de 10 minutos y vamos a regresar a revisar entonces el tema de bases anatómicas de los movimientos oculares conjugados. Vamos a ver cómo le hacemos para ver hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, y ver las posibilidades de lesiones más comunes. ¿Sale? Entonces regresamos. Bien. Vamos a detener la grabación.